Bien, hermanos, vamos a seguir con la segunda parte que se llama la promesa del Padre. Amén. Vamos a hablar de eso. En la vez pasada les hablé de la promesa, que era promesa y todo eso, pero hoy vamos a enfocarnos en la promesa del Padre. Traigo 3 ítems o 3 puntos. El primero es el dilema, segundo el origen y tercero la reiteración. Y de eso es lo que vamos a hablar en este día. Ustedes saben que estamos en los 50 días de Pentecostés, así que vamos a hablar del Espíritu Santo de estos días y ojalá que cada uno podamos volver a restablecer esa relación con el Espíritu de Dios. Es muy importante, hermanos, porque realmente es lo único que nos queda. Hechos 1:4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Gracias a Dios ya no hablamos así, ¿no? Tú me oísteis, dice. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa palabra es oísteis de mí, es lo que voy a hablar. Donde el Señor da a entender con esto que Él les estaba hablando acerca del bautismo en el Espíritu Santo o la llegada del Espíritu Santo. Pero no solamente el Señor habló de eso, sino que también en el Antiguo Testamento habló el Señor de ello. Y quiero empezar hablando acerca del dilema. ¿En qué aspecto? Dice por acá, dice Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es el dilema? De que, y hay algo que nosotros debemos comprender, y es que lo que es dicho al pueblo de Israel es para el pueblo de Israel. Por ejemplo, profecías. Si hay una profecía para el pueblo de Israel, es una profecía para el pueblo de Israel, mas no para la iglesia. Así pasa con ciertas promesas en la Biblia y ciertos mandamientos. Por ejemplo, dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de hijos, ¿no? Que el aljaba se refiere al carcaj o lugar donde colocan las flechas. Y lo que sugiere es 5 hijos en adelante. Pero ese versículo no aplica hoy para nosotros. Era un versículo temporal para el pueblo de Israel. ¿Ve? Sin embargo, el dilema es cómo hacer que una promesa, porque esta promesa del Padre es única y especial, que es hecha a los judíos, llegue al pueblo gentil. ¿Quién es el pueblo gentil? Todos nosotros que no somos judíos, obviamente. Entonces, ¿cómo hacer, no? ¿Cómo hacer que una promesa hecha a Abraham llegue a nuestras vidas? Ese traspaso, ¿cómo hacer que eso llegue a nosotros? Entonces, ese es el dilema. Y Gálatas 3:14 nos da luz sobre eso. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Entonces, hay una bendición hecha a Abraham que es para nosotros, pero da a entender acá que esta bendición nos tiene que alcanzar, nos tiene que arropar, nos tiene que alcanzar. Y dice ahí: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Es decir, que la única manera de que las bendiciones de Abraham llegase a nosotros es a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque el versículo completo dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces es muy interesante eso, ¿no? ¿Quién hace realidad esa promesa? Cristo Jesús, ¿verdad? Jesús nos abrió la posibilidad
de heredar las bendiciones a Abraham, haciéndonos por fe hijos de Abraham. Solo lo hace el Señor. Porque Gálatas 3:29 dice: y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, como Cristo es el linaje de Abraham, y nosotros cuando aceptamos a Cristo hacemos parte del cuerpo de Cristo, por ende las bendiciones de Abraham nos alcanzan a nosotros. Y mire que eso es muy importante, porque un hombre como Abraham bendito, Dios mío, muy bendito, y esa bendición es para nosotros hoy también. Es decir, que la bendición de Abraham la tenemos nosotros también, hermanos, y eso me agrada mucho. Entonces, Jesucristo hace realidad esa promesa. Es decir, que si una persona no está con Cristo, esa promesa de Abraham nunca le llegará. Porque Gálatas 3:14 nos habla de la promesa del Espíritu, y más adelante, yo no me acuerdo a dónde, dice que las personas del mundo no pueden recibir al Espíritu. Y es por esa sencilla razón, porque no pertenece al cuerpo de Cristo. Así que ese es el dilema. Entonces empecemos con el origen, que es el segundo punto. Está en Génesis 12 del 1 al 3, que vamos a mirar la bendición. Ahí empezó todo. Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿no? Porque después fue Abraham a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Mire la bendición. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios le estaba diciendo que él iba a ser bendición, por lo tanto nosotros también vamos a ser bendición. Y ojalá nos vayamos con esto para la casa, y es que la bendición de Abraham la cargamos nosotros. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Imagínense todo eso. Realmente, hermanos, no somos dignos, pero el Señor nos hizo dignos. Y dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, hermanos. Entonces, ya Dios está hablando de un plan universal, ¿verdad? Porque ya le estaba diciendo que en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y hay algo que nosotros debemos comprender, y es que la nación de Israel todavía no había sido establecida. Está hablando a un hombre de Ur de los Caldeos. Realmente, años después es que Dios, como digo acá, Dios empieza la nación de Israel, pero es muchos años después. Entonces, esta bendición que tiene Abraham tan bonita es la conclusión de una serie de mensajes que incluyen mandamientos, que incluyen promesas. Entonces, esta bendición de Abraham no solamente es personal, sino que es nacional y que es mundial. O sea, es una bendición muy grande. Por lo tanto, esa bendición personal, nacional y mundial es para nosotros hoy también. Es una bendición personal, y donde nosotros estemos, el lugar donde vivamos, también será bendito, ¿no? Bendita la tierra. Y también será mundial, porque todos nosotros estamos regados por todo el mundo, hermanos. Y ahí empezó la promesa. Y es una promesa que se extiende, ¿no? Tan bonito. Y ahí empezó. Pero, según Gálatas 3:14, es la promesa del Espíritu la que viene incluida dentro de esa bendición.
Y nombra un factor muy determinante. Dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y Abraham es un padre de fe. Yo no sé, hermanos, pero un hombre pagano, que era Abraham, de Ur de los Caldeos, y que Dios le diga un día: oye, Abraham, yo soy Dios y necesito que dejes tu casa, tu familia y salgas. Y ni siquiera Dios le dice para dónde. No le dice, sino que le dice: a la tierra que yo te voy a mostrar. Y él salió, ¿no? ¿Eso es fe? Es un hombre de fe. Por eso él constituido el padre de la fe. Y como nosotros tenemos fe, nos constituimos en hijos de Abraham. Y por lo tanto, herederos de sus promesas, de sus bendiciones por la fe. Y quiero hablarles de tercer punto, que es la reiteración, y es donde me voy a demorar un poquito más. Entonces, a través de la palabra, vemos que Dios habla constantemente de la promesa del Padre, de esta bendición. Y yo veo que esta promesa del Padre es tan importante por una sencilla y grande bendición. Y es que Dios está hablando de que nosotros seamos morada del Espíritu Santo. Y yo pienso que eso es algo maravilloso, hermanos. Que tú y yo seamos morada del Espíritu Santo. Yo no sé cómo sucede eso, pero la Biblia dice eso. Por eso, a través de la Biblia, en el Antiguo Testamento y Nuevo, nos habla de la importancia de este aspecto, donde el Señor dejaría de habitar en templos de manos de hombres y habitaría en nosotros. Y a mí me parece eso maravilloso, que el Espíritu Santo habite en cada uno de nosotros, ¿sí o no? Que seamos portadores de su gloria, que seamos portadores de su presencia. Uno nunca va a entender eso, pero es una realidad. Más adelante en Proverbios, por acá lo tengo, en medio de los consejos y de las instrucciones que da el sabio Salomón, él relata el libro de los Proverbios. Y aunque el libro de los Proverbios habla de refranes de ese tiempo que son de bendición para nuestra vida, sin embargo, él enfatiza que hay una manera fácil de escuchar y obedecer a Dios, y es con el bautismo del Espíritu Santo. Y él habla de este momento en Proverbios 1:22, dice: ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Salomón habló, porque hermanos, realmente obedecer a Dios no es fácil, ¿sí o no? Por nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, a veces por lo difícil que se ven las situaciones con Dios, como que todo es un asunto de fe. Entonces obedecerle no es fácil, pero el sabio Salomón nos dice que llegará el día que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros, ¿verdad? Dice: sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Tan bonito el Señor, ¿no? No solamente ahí, sino que en Isaías, el profeta Isaías también habla de eso. En Isaías 32:13. Voy a hablar hartos versículos. Hoy la predica va a estar es como así. Sobre la tierra de mi pueblo, dice, subirán esquinos y cardos. Y es muy importante esto. Y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. O sea, está hablando de una situación terrible. Espinos y cardos. Y recordemos que cuando Dios maldijo la tierra, el Señor dijo que iba a producir espinos y cardos. Está hablando de una maldición. Y es que cuando uno llega al Señor, uno viene con muchas maldiciones. Realmente. Maldiciones generacionales, maldiciones que otro le dijo, o en fin, tanta cosa.
Entonces nuestra vida es como espinos y cardos. Dice el 14: porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, dice. Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos, monteses y ganados hagan majada. Está hablando de una situación precaria. Si hemos visto que cuando una casa queda sola, ¿cómo se vuelve? ¿Verdad? Está hablando de una morada sin la presencia del Espíritu Santo. Está hablando de una casa, y es increíble, hermano, pero nosotros, nuestra presencia en la casa hace que la casa no se deteriore. Y uno pudiera decir, bueno, uno se preocupa que porque rayan las paredes, ¿verdad? Sobre todo los niños. O uno puede subir los pies y embarrar las paredes. Pero realmente lo que daña una casa es no estar ahí. Es no estar ahí. Dice el 15: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. ¿Ve? Es decir, que no importa cómo vengamos, la situación que vengamos, el Espíritu Santo hará una diferencia en nuestra vida. Espinos y cardos hará una diferencia. Y yo pienso que no sé si seamos conscientes de eso o no, pero de que nosotros seguimos al Señor, nuestra vida ha cambiado y el trabajo del enemigo es volvernos a que estemos con espinos y cardos, que nuestra vida sea vacía, que nuestra vida sea hueca, sin sentido. Y por eso es que la depresión ha crecido, las enfermedades psicosomáticas, tantas situaciones, para que tú, a pesar de tener el Espíritu de Dios, te sientas así, pero mentiroso es el diablo. La morada del Espíritu Santo, hermanos, es para hacernos personas victoriosas. En Isaías 44:3 sigue hablando de la promesa, porque esto es una reiteración. Miren lo que dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. ¿Sí ven? Que está hablando de la parte emocional del ser humano. Porque a veces como nos sentimos, como un sequedal, como una tierra árida. A veces nos podemos sentir así. Y así es el mundo. El mundo trata de ser feliz con lo efímero, con ir a tomar, con ir a bailar, o paseos, o cosas. Tratan de llenar eso, de producir algo diferente. Pero el verdadero problema, hermanos, es que esa situación de sequedad y de aridez en nuestra vida, solamente el Espíritu Santo lo puede quitar. Y cuando uno visita gente en la cárcel, bueno, ya ahorita no lo hago, pero la otra vez que pertenecía al ministerio, porque hay un ministerio carcelario para eso, uno se encuentra gente feliz allá. Por una sencilla razón: han conocido al Señor. Y esa libertad la experimentan allá. ¿Y cuántos afuera se sienten cautivos, no? Se sienten en la cárcel. Sienten que no tienen libertad. Y lo que ha hecho eso en ellos es el Espíritu Santo, hermano, definitivamente. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, mi bendición sobre tus renuevos. Brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. ¿Ve? Es un cambio tremendo, hermanos. Entonces, si Dios nos muestra la importancia del Espíritu de Dios en nuestra vida, hermano, es que es muy importante. Realmente irradica la calidad del ser humano, su estado emocional, todo. Entonces, pienso yo, en medio de mi filosofía humana, que si yo me alejo del Espíritu Santo, entonces lo árido, el sequedal volverá a mi vida. Y hay muchas razones, hermanos, y más en estos tiempos, para uno entristecerse y uno angustiarse. Hay muchas razones.
Si usted se pone a pensar en la situación del mundo y el futuro de sus hijos, se va a sentir triste. Hay muchas razones para uno estar mal. Más adelante, la promesa es reiterada en Joel 2, 28, 29. Y sí todo el mundo pues lo sabemos. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Sobre todo ser humano, sobre toda carne, dice la Reina Valera. Dando lo mundial de la bendición. Y le añade ciertas cosas, como la profecía. Dice, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es decir, un derramamiento mundial y sin excepciones. Entonces mire que a través de la Biblia está profetizado eso. De ese momento, y gloria a Dios, porque hoy estamos en ese momento, en la llegada del Espíritu Santo. Aquí Joel nos habla de eso, no solamente a nivel mundial, sino que arroparía las familias de la tierra, no importa su nacionalidad, su edad, su estrato social, ni su raza, porque cuando dice siervos y siervas, está hablando de esclavos. Una bendición poderosísima. Y lo que hace, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo es que no importa nuestro estatus social, ahí seremos felices. ¿Cuánta gente cree, hermanos, que teniendo algo son felices? ¿Cuánta gente? El que no tiene carro pensará, si yo tuviera un carro, ¿no? O el que no tiene casa dice, si yo tuviera una casa para ser feliz. Bueno, tiene carro y casa, si yo tuviera una finca, ¿no? Para completar mi felicidad. O cuántos millones. Pero cuando el gerente de esta empresa de juegos, de juguetes, no me acuerdo cómo se llama, se mató, se suicidó, se da uno cuenta que la felicidad no la da el dinero, que el estatus emocional no lo da el estrato social, lo da el Espíritu Santo. Los dos grandes millonarios del momento, el dueño de Amazon y el dueño de los carros eléctricos, están en una competencia. Tienen tanta plata que están desarrollando naves espaciales, imagínense eso. Porque a mí me gusta leer todo eso y me di cuenta cuánto se gana por segundo esas personas, pero millones de los millones por segundo. Y están en una lucha, en una pelea para ver quién le gana a quién. ¿Y saben por una cosa? ¿Saben por qué? Porque hay un vacío en la vida de ellos. El vacío es lo que me produce a mi anhelo de tener cosas, porque pienso que obteniendo las cosas yo soy feliz. Pero el Señor ha dicho que ese sequedal y esa aridez se cambia con el Espíritu Santo. Ese derramamiento del Espíritu de Dios, hermanos. Eso dice. ¿Es importante la promesa? Muy importante. Y es tan importante que es Dios entregando su Espíritu para nosotros, hermanos. Y creo, sin lugar a equivocarme, que esa es la posesión más grande que nosotros tenemos. Mejor que nuestros padres, mejor que nuestros hijos, ¿verdad? Aunque suene duro, pero es la persona del Espíritu Santo, hermanos. Y eso es lo importante. Y más adelante llega Juan el Bautista, hermanos, hablando de la promesa. En Lucas 3:16 dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno
más poderoso que yo, de que no soy digno de desatar la correa de su calzada. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Que Juan retoma el tema. No hay que dejarlo olvidar, no hay que dejarlo que se dilucide en el tiempo. Le dice, oye, miren lo que estoy haciendo. Yo quiero decirles que así como hago, vendrá alguien que los va a bautizar, pero no los va a bautizar en agua como yo lo hago, sino que los va a bautizar en el Espíritu Santo, que es lo más preciado, hermano, que nosotros tenemos. Nosotros somos un templo portátil, ambulante, y es lo que Dios cuenta con nosotros, que donde vayamos llevemos su presencia, hermanos. Dice eso. Y efectivamente Jesús en una fiesta, dice Juan 7, 37 al 39, en el último y gran día de la fiesta. Ahorita se me fue cuál fiesta es, pero hay una fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, es una fiesta. Y Jesús va a llamar la atención. Y si yo estoy en una reunión para que me escuche, ¿qué tengo que hacer? Dice que alzó la voz. Si, por ejemplo, van a anunciar que hay un embarazo, entonces en el almuerzo dice, perdón, yo tengo que decir algo. O como hacen las películas que le dan con una cuchara a la copa de vino para llamar la atención. Y en este momento, ¿qué hizo Jesús? Se paró y habló duro y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mire eso. Porque estaban rememorando cuando salía agua. Es que ahorita se me fue el nombre de la fiesta. Estaba hablando de eso. Y dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Porque llegó el bautizador, el que iba a dar el Espíritu Santo, según Juan. Y él lo está confirmando. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque hay una transformación interna. De tal manera, hermano, que lo que se supone es que cuando yo hable, lleve vida a mis palabras, lleve vida a mis acciones, lleve vida en lo que hago. Así sea barrer la casa, lleve vida, hermanos. Porque el Señor dijo eso, que de su interior correrán ríos de agua viva. Porque uno en la parte emocional es algo allá, con sus vacíos, con sus luchas, con sus tristezas, amarguras o yo qué sé. Pero el Señor promete que si nosotros bebemos, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y cuando dice ríos de agua viva, significa que estamos llenos de eso. Y entonces, ¿por qué a ratos nosotros los creyentes no tenemos vida? ¿Por qué no queremos vivir? ¿Por qué no queremos luchar? ¿Por qué pensamos que el mundo se ha acabado? Hay momentos así en nuestra vida, obvio. Pero no debe ser un estado para siempre. No debe ser. Y pienso en mí, porque cada uno, yo no puedo juzgar cómo está con el Espíritu Santo. Quizás se aleje uno un poco del Señor, del Espíritu de Dios. Y si deja uno, hermanos, esa coinonía con el Espíritu Santo, pues entonces esos sentimientos empiezan a florecer. Dice, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Es una promesa de que si creemos en el Señor, recibimos el Espíritu de Dios. ¡Qué bendición! El Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en Juan 14, en Juan 15, en Juan 16, 3 veces habla que va a venir el Paracleto, el Consolador. Y da una especificación en cada uno. Dice en el
Juan 14:16 dice que va a venir Él para que esté con nosotros para siempre. Está solucionando un problema del ser humano, la soledad, el vacío de la soledad. Que la gente lo quiere llenar con muchas cosas, pero la única manera de quitar la soledad de raíz es llenándonos del Espíritu Santo. No hay otra, no hay otra. El resto, todas las distracciones, planes que hagamos nos van a satisfacer un momentico, pero la satisfacción plena y total es con el Espíritu Santo. No hay otra, hermanos. Dice el cual el mundo no puede recibir. ¿Sí ven? En Juan 15 habla de que cuando venga Él nos iba a dar testimonio acerca de Cristo. Porque cada vez que Él menciona es para algo. En Juan 17 dice que cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cada vez que el Señor lo mencionaba, porque ahí en Hechos 1:4 dice, como oísteis de mí. Fueron muchas las veces que el Señor lo dijo. Y cada vez que el Señor lo mencionaba, hablaba de una faceta del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les va a hablar de mí, los va a acompañar, pero sobre todo les va a decir a ustedes cuando están mal. De cuando uno está mal y uno no siente que está mal, y estando mal, porque el que sabe Dios, significa que el Espíritu Santo está obrando poco en la vida de uno. Y el obrar del Espíritu de Dios no depende de Él, depende de nosotros. Hay que permitirle al Espíritu de Dios, hermano, ese obrar en nuestra vida, hermanos. En Juan 16:13 vuelve y habla el Espíritu Santo y dice que cuando Él venga nos va a guiar a toda verdad. Y dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Porque hoy en día sabemos el futuro. Y a la medida que uno ve las noticias, uno ya sabe que viene. Pero nosotros sabemos del rapto, nosotros sabemos de la gran tribulación, nosotros sabemos de las guerras del futuro que vienen. Sabemos cosas, vienen pestes, plagas, sabemos las características. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios. Las sabemos. ¿La gente lo sabe? No, la gente no lo sabe. Y por eso es que yo enseño escatología. Porque muestro ahí las guerras del futuro, lo que va a suceder, hasta países nombra qué va a pasar políticamente en el futuro. Nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Porque somos sabiondos, porque somos lo mejor. No, por el Espíritu de Dios, que Él nos muestra las cosas que habrán de venir. ¿Sí ven? Eso es muy importante, hermanos. Nos va a guiar a toda verdad. Y también habla ahí, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, tomará lo del Padre hacia nosotros. ¿No les parece maravilloso? Y en Hechos 1:4 vuelve y les dice la reiteración. Va a venir. No se vayan de Jerusalén, esperen. Va a venir el Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8, antes de irse, hermanos, porque en el versículo 9 Él se va. Y antes de irse dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Lo último que habló el Señor fue eso. Ya para acabar les digo que más adelante llegó el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Cuando llega el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Llega y se cumple. Hubo ese derramamiento. Y se levanta Pedro, hermanos. Se da un discurso de Padre y Señor mío. Un hombre del vulgo. Un hombre que supuestamente no sabe. Un hombre ignorante. Un hombre burdo. Un hombre tosco. Un hombre que tiene callos no solamente en los pies, sino en las manos. Es un pescador. Su rostro curtido por el sol y la sal. Quizás muestre unos años de más. Quizás su piel es dura
No se preocupó en estudiar, supo lo básico, aprenderse 5 libros de la Biblia que todo niño tenía que aprendérselo, quizás todo eso, y se levanta este hombre y da un discurso, hermanos, pero que encierra verdades teológicas, y él explica que lo que la multitud ve y oye es el derramamiento del Espíritu Santo. Llegó, dijo, por fin llegó lo prometido, se cumplió. Y nombra Joel 2:28. Y en Hechos 2:33 dice: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque así hablan. Llegó la promesa del Padre. Y no solamente por la carga preciosa del regalo, sino que eso, el Espíritu Santo, es lo que nos hace exclamar: Abba, Padre. Es decir, nos vuelve hijos de Dios. Por eso se llama la promesa del Padre. Y yo quiero acabar con Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién es la promesa, hermano? ¿Sí ve? Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. ¿Para quién es la promesa? Para nosotros. ¿Y para quiénes? Hermanos, así no parezca. Así usted vea que se están alejando de Dios. No, hermano, la promesa es para ellos también, y los va a alcanzar. La promesa correrá y los va a alcanzar, porque es el término que usa el Señor. Los va a alcanzar. Y algún día los va a alcanzar, y algún día los va a llenar. Algún día. Y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y a mí me ministra eso, porque una vez con los hijos, y a la medida que sus hijos van creciendo, lo van a saber. Usted ve que ellos se van yendo de las manos suyas, y eso sí que es feo. Muchos de ustedes van a experimentar eso. Ya los que tenemos responsabilidades, que ya pasamos por eso, que uno ve que los hijos se están yendo de las manos de uno, se van como el agua, y que usted no puede, no sabe. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana. Tú debes creer que debajo de la mano tuya está la mano de Dios. Y aunque los hijos se desgajen de tu mano, caerán en las manos del Señor. Sí. Y ustedes lo van a ver. Y si no lo ven, otros lo verán. Me emociona eso. Para nosotros es la promesa tan bella del Señor. Dijo el apóstol Pedro. Y no ve ese cambio en él, ¿no? Y con Pedro se da uno cuenta que todos podemos. Todos podemos predicar. Todos podemos ganar gente para Cristo. Todo depende, hermanos, de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar y a dejar que el Espíritu Santo nos ministre sobre lo que estoy hablando.